Muy bien, los invito a ir a Jueces, el capítulo 3 esta mañana. Capítulo 3 de Jueces en el Antiguo Testamento y llevamos ya 3 domingos en Jueces, ya esta es la cuarta predica. ¿Y cómo se llama la serie, hermanos? Rompiendo los patrones del pecado, y hoy el título de la predica es El Señor entregará la victoria en nuestras manos, si están tomando apuntes. ¿A cuántos les gusta una película de acción? Sí, eso a mí es creo que mi género favorito. No voy a mencionar ningún nombre, después podemos hablar de películas y todo eso, porque uno a veces no quiere dar publicidad a ninguna. Pero en eso me gustan las películas en donde hay suspenso, hay acción, en donde quizás hay algunos personajes que están con los buenos, el equipo de los buenos durante toda la película y al final te das cuenta de que uno es un espía o algo así, ¿verdad? Eso. Y bueno, como mencioné en la primera predica, Jueces tiene escenas de acción y hoy vamos a ver a una historia muy emocionante, muy interesante y tiene un poco de todo. Tiene un poco de humor, suspenso, cosas secretas y hasta un asesinato. Pero bueno, estamos en el cuarto mensaje sobre Jueces. ¿Recuerdan el primero que vimos en el capítulo 1 y hablaba o miramos que hablaba de la historia? Daba una introducción histórica. ¿Y cuál fue el problema de Israel en ese entonces con las naciones? ¿Qué hicieron? Dejaron las naciones paganas ahí, debían arrojarlas y no lo hicieron. Eso es lo que vimos en el primer capítulo. En el segundo, recuerden que el pastor Alfredo predicó sobre el ciclo del pecado, que vamos a ver este ciclo hasta cansarnos de él. Pero lo vimos y el capítulo 2 da una explicación teológica de lo que pasaba. Y hace 8 días nuestro hermano Rafael predicó sobre Otoniel. Y con Otoniel vimos el ciclo del pecado y vimos cómo Dios levantó a un libertador, a Otoniel. Y hoy vamos a leer sobre Ahod y Samgar, 2 jueces. Ahora, estas narraciones son como el té. No sé si a algunos les gusta el té. Yo me tomé un té allá en Costa Rica que casi nunca me tomo té aquí, o tomo té aquí, pero allá. Y recordé que dejas la bolsa en remojo, ¿cierto? Y me gusta eso porque la dejas y sale el té. Y así es con una narración de Jueces, que yo he tenido esta historia en remojo a lo largo de 15 días. Y uno está meditando, pensando en los detalles, y quiero que hagan lo mismo ustedes, que piensen en los detalles y qué significa para nuestra vida, porque aquí solamente vemos un poco de lo que está en esta historia. Bien, ¿listos, hermanos? Vamos a mirar entonces Jueces 3, el versículo 12, y vamos a leer el 12 al 14. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, ellos siguen en este patrón del pecado, están en el ciclo, después de lo que había hecho Otoniel, caen en el pecado, y aquí vemos que Dios fortaleció a Eglón. Vemos ahí, como hemos cantado, sobre la soberanía de Dios para levantar naciones, o en este caso a un rey malo de Moab. Y este nombre Eglón en hebreo significa becerro, y también tiene la misma raíz que la palabra rotundo, es decir, y vamos a ver eso después, ¿qué significa eso? Miren conmigo el 13. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Aquí quizás recuerdan de dónde surgieron las naciones de Moab y Amón,
que fueron el resultado, si recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra, salieron Lot con su familia, ¿verdad? Y las dos hijas de Lot decidieron embriagarlo y acostarse con él, que es una historia terrible. Y el resultado de eso fue el nacimiento de estas dos naciones, de Moab y Amón. Entonces aquí cuando Israel tiene este enfrentamiento con ellos, es una rivalidad bastante fuerte porque tienen un vínculo familiar, digamos. Y sabemos que cuando hay vínculos familiares, a veces es peor la cuestión. Y también aquí Amalek es una nación que ellos habían vencido ya. En Deuteronomio 17 dice que habían vencido a Amalek, pero Amalek siempre fue un enemigo feroz de Israel. Y la ironía aquí es que no solamente eso, sino que dice que tomó la ciudad de las palmeras. ¿Y cuál ciudad sería la de las palmeras? Pues en este caso, por el contexto, es la ciudad de Jericó. Entonces, cuando recordamos la conquista, cuando llegó Josué, ¿cuál fue la primera ciudad que tomaron? Jericó. Cruzaron el río Jordán y tomaron la ciudad de Jericó. Entonces, lo que vemos aquí es que están con un retroceso en su proceso espiritual. Ellos han dejado lo que habían ganado. Ellos, y pensé esta mañana, no sé, algunos que manejan cuando quieres meterlo en quinta y la metes en reverse. Eso es malo, por cierto, hace un sonido muy feo. Pero es lo que han hecho ellos porque estaban andando en una dirección y echaron para atrás. Bastante, o mucho digo. Porque la ciudad, la primera que habían conquistado, la perdieron. Y están con una pelea con estos enemigos. Un par de ellos eran familiares. Entonces vemos también en el 14, dice, sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y algo que me gustó de la predica de hace 8 días, el hermano Rafael habló claramente de esto. ¿Qué tenían que hacer ellos para recibir la liberación de Dios? ¿Qué tenían que hacer? Simplemente clamar a Dios. Pero 18 años estuvieron bajo el dominio de ese rey Eglón, de ese becerro. Y yo pensaba en términos de hoy día, eso sería desde el 2004. ¿Qué tal? Desde el 2004 estar bajo el yugo de un enemigo feroz así y estar sirviéndole. Y todo eso por el pecado de uno y no por no querer arrepentirse. Pero ¿cuánto tiempo nos demoramos a veces en arrepentirnos? Sabemos que tenemos un pecado y lo dejamos ahí y no nos arrepentimos. Sabemos que solamente Dios nos puede librar y no le clamamos. Es triste, pero pasa muchas veces, porque debería ser en un segundo. Pecamos y, Señor, perdóname. Pero muchas veces dejamos el pecado ahí mucho tiempo. Miren conmigo, un principio universal que sale de esto. El pecado siempre nos hace retroceder espiritualmente. Siempre, lo voy a decir otra vez, el pecado siempre nos hace retroceder espiritualmente. Quizás pensamos que podemos tomar un atajo espiritual. Pregunta, hermanos, ¿existe un atajo espiritual? Si vamos a hacer las cosas a nuestra manera, eso nunca va a ser de bendición para nosotros. Y es lo que ellos encontraron, que en su pecado volvieron a hacer lo malo y obviamente el resultado fue bastante grave. Miren conmigo el 15. Aquí vemos el clamor del pueblo. Aquí dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Aquí vemos un detalle interesante. Benjamita, esa palabra literalmente, Ben significa hijo, Jamita significa de la mano derecha. Entonces, el hijo de la mano derecha era zurdo. Poco de ironía ahí.
Y de hecho, la palabra zurdo aquí no es zurdo, sino que literalmente en el hebreo dice que estaba atado o restringido en la mano derecha. Y de lo que podemos entender en Benjamín, en Jueces 20:16, habla de 700 benjamitas que eran zurdos. Y otra vez dice lo mismo, restringidos o atados en la mano derecha. ¿Qué quiere decir? Pues posiblemente esta tribu ataba la mano derecha a algunos para que aprendieran a batallar con la izquierda, o sea, para que fueran zurdos, lo cual es un poco, bueno, no está bien, ¿verdad? Pero el caso es que vemos aquí algo un poco chistoso, hijo de la mano derecha es zurdo, pero es un detalle importante y vamos a ver que esto juega un papel importante en la narración. También dice aquí, enviaron con él, eso literalmente es en la mano de él, un presente. Y es mejor traducir esa palabra tributo. Enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Eso no fue un presente, un regalo de cumpleaños, sino que era el tributo que le debían ellos. Y cuando habla de tributo, podría ser... o podrían ser varias cosas. Podría ser el oro, la plata o animales también. De hecho, leí algo que hablaba de tributo. A veces eran camellos, caballos, hasta elefantes. Y entonces por eso Ahod llega con un grupo de hombres. Miren el 16. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Aquí es una daga pequeña, corta. Un codo de largo es más o menos así, como dicen, quizás unos 30 centímetros de largo. Y nuevamente lo pone debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y la gente de aquel entonces tendía a ser de mano derecha, ¿cierto? Entonces ponían la espada por este lado. Y entonces él la pone por acá, que va a ser un detalle también importante. Y entregó el presente o el tributo a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y ahí el hebreo lo recalca, ¿no? Muy grueso, un hombre muy gordo, un hombre que pues los había subyugado, se había enriquecido con el tributo de ellos, y el texto nos habla de él en estos términos. En el 18 dice, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Nuevamente, la idea es que como ellos llevaron los animales tal vez, o el tributo era pesado, entonces él sale con ellos y los acompaña hasta cierto punto. Y vemos ahí después en el 19 una frase un poco misteriosa. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. Habla de los ídolos y es la palabra más común o una palabra común para hablar de imágenes. Y en eso hay debate en los comentaristas, hasta en las traducciones. A veces traducen esa palabra canteras, no canteras, canteras, sí, un lugar de piedras. Pero es la palabra más común para hablar de imágenes o ídolos. Y nuevamente es solamente una posible interpretación, pero yo me inclino por pensar que realmente eran ídolos. Y este lugar de Gilgal, miren conmigo Josué 4, el libro anterior, Josué 4, porque Gilgal debía ser un lugar especial para Israel. Josué 4:19. Josué 4:19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras?
declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces, pregunta iglesia, ¿qué debía ser este sitio Gilgal? Debía ser un lugar para recordar lo que Dios había hecho, de su victoria contundente. Y no solamente eso, sino que debían recordar que habían cruzado el Mar Rojo, el río Jordán, y estas piedras debían ser un lugar para poder recordar lo que Dios había hecho, su fidelidad y su poder y su gloria. Pero si entendemos en Jueces, regresemos a Jueces 3, parece que el sitio se había convertido en un lugar de ídolos. Y qué triste. Y yo pensaba en eso, ¿será que una victoria que Dios nos da se puede convertir en un lugar de idolatría en nuestra vida? ¿Será que sí? Si Dios nos da una victoria y vemos su mano poderosa hoy y le damos la gloria hoy y pasa el tiempo, ¿será que es posible olvidar eso? Yo pensaba, quizás tenemos un logro hoy y le damos gracias a Dios, hasta le decimos a los demás, no, Dios nos dio esta victoria. Pero ¿qué pasa si desvinculamos o desligamos lo que Dios hizo de Dios? Y ya pasa el tiempo y ya pensamos en lo que hicimos y no en lo que Dios hizo. Yo creo que eso puede pasar. Y fácilmente ya una victoria nuestra con Dios se convierte en un ídolo. Digamos que tú te graduaste de la universidad y recibiste tu título. Y en el momento le dices, gloria a Dios, le da gracias y todo, pero con el paso del tiempo ya, ay, wow, yo hice un buen trabajo, yo soy bastante inteligente y eso. Es posible, ¿cierto? Lo mismo, si Dios nos da la posibilidad de comprar una casa, por ejemplo, un apartamento, y en el momento le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho, y después se nos olvida que fue Él y pensamos, no, fui yo con mi esfuerzo y mi trabajo y todo lo que yo hice. Y qué tan fácil es no darle gracias a Dios por eso. O puede ser cualquier otro logro, ¿cierto? Quizás tú llevas a cabo una actividad con la iglesia y tú fue la persona encargada, o fuiste la persona encargada y entonces salió muy bien el evento. Todos contentos, hasta con visitas, y en el momento, gloria a Dios. Pero a los pocos días empiezas a pensar, wow, yo hice un buen trabajo, ¿verdad? Incluso yo recuerdo, eso me hace recordar una vez que hicimos un evento en otra ciudad, con otra iglesia, y trabajamos con otra persona de otra iglesia, y todos trabajamos unidos como equipo. Y al final tuvimos una pequeña cena para agradecerles a todos. Y éramos como 30 personas. Y después esta persona me reclamó porque no le di las gracias públicamente tanto a él como debía yo. Yo me quedé frío, hermanos. Con eso yo decía, luego no hicimos esto para la gloria de Dios. Qué triste, ¿verdad? Pero eso puede pasar, en el momento le damos gracias a Dios y poco después se nos olvida que Él nos ha dado una victoria. Y la memoria de Israel era muy corta. Ellos debían recordar siempre que Dios era quien les daba la victoria y no lo hicieron. Entonces, como les mencioné, es como una bolsa de té que dejamos en remojo para pensar en eso. Miren el 19. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. O bueno, quizás lo decía de otra forma, ¿no? Calla. Porque él no quiere que los demás escuchen porque va a ser una palabra bien buena. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban.
y se le acercó a Od, estando él, Eglón, sentado solo en su sala de verano. Obviamente, hermanos, Eglón pensaba en su guardia, su grupo de seguridad privada, lo habían revisado todo bien porque seguramente habían mirado por el lado izquierdo y no el derecho. Entonces él piensa que va a ser una palabra de Dios o algo especial, una visión, una revelación de Dios tal vez. Y miren lo que pasa. Allí en el 20, y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Od dijo, tengo palabra de Dios para ti. Y él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió a Od al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Bueno, aquí vemos que esta palabra de Dios, ¿qué era? Bueno, la palabra en hebreo es una palabra bastante ambigua, bastante amplia, porque puede hablar de un objeto también. Entonces, la palabra de Dios o el objeto de Dios, ¿qué era? Una daga. Y metió esa daga en su vientre y se perdió ahí. Ahora, no vamos a enfocarnos mucho en esa escena porque es fea, ¿verdad? Bastante fea. Una pregunta que me hice era cómo salió a Od. Y yo creo, el texto no lo dice, pero yo creo que él salió y pasó por enfrente de todos fresco. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna evidencia. O sea, la evidencia estaba dentro del vientre de Eglón. Entonces él sale y seguramente ellos lo vieron y tranquilo. Vemos ahí también algo que parecen ser puertas que se cerraban automáticamente con un cerrojo que él podría meter la mano y cerrar sin llave. Él cierra y entonces sale. El 24. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Nuevamente, por eso creo que Od salió normal, porque si él hubiera estado por dentro todavía, ¿qué habrían pensado ellos? Ellos habrían sospechado algo. Pero vemos aquí que ellos no sospechan nada, y obviamente aquí cubrir sus pies es un eufemismo. ¿Y qué quiere decir? Está usando el baño y está demorándose bastante ahí por dentro. Y supongo que ellos estaban acostumbrados a esto, que él estuviera ahí en el baño. Pero miren el 25. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala. Y esa palabra es interesante. Confusos literalmente es avergonzados. Entonces ellos están esperando, seguramente huelen algo ya sabemos por qué. Y están esperando y se pone incómoda la situación y empiezan a decir, ¿qué pasaría? Porque se demora a veces, pero esto es el colmo. Muchísimo tiempo. Y se avergüenzan. Y yo pienso que aquí, hermanos, vemos que los enemigos de Dios siempre quedan avergonzados al final. Porque este hombre que tenía en esclavitud al pueblo 18 años, ¿cómo termina él? Totalmente avergonzado. Y sus siervos también confusos y avergonzados por lo que pasó. Y a veces nos preguntamos, ¿será que finalmente Dios va a hacer justicia? Porque se demora a veces. Pero vemos aquí que Él finalmente va a hacer justicia. Dice, porque Él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Esto pasa en otra parte de la Biblia en donde el ídolo Dagón, ¿recuerdan eso? El ídolo Dagón quedó
se cayó y se rompió su cabeza y quedó solamente su tronco. Es algo similar aquí con este hombre que queda ahí tendido en el piso muerto. Ahora, una pregunta podría ser, ¿será que esto nos está diciendo que tenemos el derecho de asesinar a alguien? Obviamente no. Cuando leemos una narración así, tenemos que hacernos la pregunta si es un principio universal. Y tenemos que recordar aquí que Eglón no estaba en su tierra, había conquistado a Israel y no tenía el derecho de estar ahí, y Dios es quien levantó a este juez. Entonces el juez es instrumento a Dios. Como el versículo que leímos al principio, él es instrumento de Dios para hacer justicia en contra de este hombre. Y obviamente no nos da el derecho de hacerlo. Cometer ningún asesinato político tampoco, porque es algo que pasó en la historia, no es un principio universal. Vemos aquí el 26. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó pasando los ídolos, se puso a salvo en Serat. Y nuevamente esa frase es extraña, ¿cierto? El 26, pasando los ídolos. Y yo pienso que vemos aquí una pequeña pista sobre algo, porque este segundo juez hace un buen trabajo. Él hace lo que Dios quiere, pero después de eso, él pasa por largo los ídolos. Y vamos a ver al final con Gedeón o con Sansón, ellos no pasan por largo los ídolos. Ellos se detienen y hasta promueven la idolatría entre el pueblo. Entonces aquí vemos que él pasó estos ídolos, que es una frase que nos hace pensar. Porque cuando hay un ídolo, ¿qué hacemos? Cuando tenemos algo atractivo, pecaminoso, ¿qué solemos hacer? Detenernos, ¿cierto? Si vemos algo pecaminoso, llamativo, como mencioné, un atajo espiritual, quizás algo que nos llama la atención mucho, la tendencia o la tentación es quedarnos ahí mirando como hizo Eva con ese fruto. ¿Cierto? Que ella miró la fruta y ella le pareció agradable, le pareció algo apetecible, le pareció algo que podría darle sabiduría, y ella sí se fijó en eso. En vez de pasar por largo, como hace aquí Ahod, pasando los ídolos, se puso a salvo en Serat. Ahora, quizás podríamos decir, pero él debía regresar y destruirlos. Pero en la historia él está escapándose de estos ídolos. Y vemos ahí al final, vamos a ver que la tierra reposa. Miren el 27. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la, ¿qué dice iglesia? La mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. ¿Ustedes notaron la palabra clave de esta porción? ¿Cuántas veces aparece la palabra mano? La vimos allá en el 15, recuerda que era zurdo, o sea, atado en la mano derecha. La vemos ahí después en el 21, entonces alargó a su mano izquierda. La vimos allá también en el 28 cuando dice que Jehová ha entregado a los enemigos en vuestras manos. Y al final en el 30 que Dios subyugó a Moab aquel día bajo la mano de Israel. Entonces, la enseñanza principal que podemos sacar de esto es el título de la prédica que ustedes tienen en pantalla. El Señor entregará la victoria en nuestras manos.
Jehová entregará la victoria en nuestras manos. Vemos aquí que Dios entregó la victoria a Og y después a Samgar también. Miren aquí, Samgar solamente recibe un versículo, pero miren el 31. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. ¿Y qué es una aguijada de bueyes? Es una vara que usaban para arrear, para, ¿cómo se dice? Para espantar a los, bueno, para golpearlos, ¿cierto? Los bueyes, y tenía una punta metálica. Entonces no es un arma convencional, es algo que normalmente no sirve para eso. Y podríamos decir, no, entonces Samgar debía ser un ninja o algo así. Pero no es eso, sino que Samgar fue también levantado por Dios para liberarlos de los filisteos. Entonces vemos en los dos lados o las dos historias que Dios es quien da la victoria. Dios es quien da la victoria. Y me gustó un comentarista, él se llama James Jordan. Este comentarista dice que Cristo es un Ahod mayor, o sea, un Ahod mayor más grande es Cristo Jesús, y él citó Apocalipsis 19. Porque esta enseñanza de que Dios nos entregará la victoria, ¿será que sigue vigente hoy día? ¿Amén? A veces vivimos de forma derrotada, ¿cierto? A veces estamos desanimados, a veces estamos luchando y no vemos que Dios ya nos ha dado la victoria. Y por eso quería leer este texto en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 19. Que creo que aquí vemos ecos de Ahod cuando él llamó a todos, seguidme a mí, y los israelitas le siguieron, y vemos aquí una escena muchísimo mejor, porque Cristo es mayor que Ahod. Apocalipsis 19:11. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Bueno, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tiene algo que ver con lo que hemos visto, ¿cierto? Con Ahod él sale o él baja de las montañas con su ejército y él los guía a una victoria contundente. Pero Cristo Jesús vendrá para traernos la victoria final. La victoria final. Y lo vemos aquí en toda su gloria, con esa espada aguda, y lo vemos con esos ejércitos celestiales. En el 14, que son los creyentes, los que hemos creído en Cristo, estaremos con Él en esos caballos blancos para vencer con Él a todos sus enemigos. Entonces el Señor entregará la victoria sobre nuestros enemigos. Ahora pensemos en un momento en algunos enemigos del creyente. Y yo sé que hay más, pero yo pensé en 3 enemigos. Miren el capítulo 20 de Apocalipsis, el 10. Y vamos a leer ese versículo todos a una sola voz. ¿Les parece? Porque es maravilloso. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Amén, ¿cierto? Eso es, sí, Señor. Por fin Él va a ser vencido, porque Él es quien engaña. Él es quien ha sido asesino desde el comienzo, ha sido mentiroso, ha engañado a millones de personas, pero Él será arrojado al lago de fuego eternamente. Y yo pensé en los israelitas, ellos no arrojaron a las naciones, pero Cristo arroja a Satanás al lago de fuego. Entonces, a veces hay personas que dicen, pastor, no diga ese nombre, no diga, pero la Biblia sí lo nombra, ¿cierto? ¿Y por qué? La Biblia lo nombra o usa su nombre, ¿por qué? Porque Dios es soberano sobre el diablo, soberano sobre Satanás. Y a veces hay gente que tiene miedo de lo que Satanás le puede hacer. Y bueno, si no conocen a Cristo es cierto. Pero si conocemos a Cristo, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Nosotros tenemos la victoria en Cristo. Satanás no tiene autoridad sobre el creyente, sobre el cristiano, sino que en Cristo tenemos la victoria. Y tenemos que confiar en eso y recordar eso. También hay otro enemigo. Miren conmigo 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y ustedes conocen este pasaje que habla de la resurrección. Y hay un enemigo, y es difícil decir, quizás este es peor que Satanás, la muerte. Miren el 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte es otro enemigo ya vencido por Cristo. Porque cuando Él estaba en esa tumba, Él murió físicamente, como nosotros lo tendremos que hacer si Él no regresa. Pero para el creyente hay confianza porque Cristo Jesús venció la muerte. Él estuvo en esa tumba 3 días y Él se levantó de los muertos victorioso y venció la muerte. Y es por eso que Pablo puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tú no puedes hacerme nada, porque Cristo murió y te venció. Y hermanos, lo más triste es tener que enterrar a un familiar, ¿cierto? Y verlo bajar a la tierra nuevamente. Pero tenemos que recordar, si conoció a Cristo, esa muerte no es final, sino que es simplemente algo temporal. El espíritu de la persona está con el Señor y ese cuerpo se levantará cuando venga Jesús. Entonces la muerte también es un enemigo vencido y tenemos que recordar eso. Porque cuántas personas viven su vida bajo el temor de la muerte. Pero si conoces a Cristo no tienes que temer ese día, sino que confianza en Él, saber, Él ya venció ese enemigo. Miren conmigo 1 de Juan 5. 1 de Juan 5. El último enemigo que vamos a ver esta mañana. Yo sé que hay otros. Y con todo enemigo de Dios tú puedes decir que Cristo los vence. Cristo los vence. Pero aquí hay otro. 1 de Juan 5, el versículo 4. Dice, 1 de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí vemos cuál es el enemigo. El mundo. Obviamente no es el mundo en el sentido de Juan 3:16, porque Dios amó al mundo, sino que aquí está hablando del sistema del mundo que va en contra de Dios. Y las cosas en la sociedad, ¿cómo van, hermanos? De mal en peor, cada vez peor. Y eso no solamente aquí, sino en todo el mundo. Es un declive espiritual mundial. Pero dice aquí que si creemos en Cristo como el Hijo de Dios, tenemos la victoria en Él. Cristo ha vencido al mundo y nos ha dado la victoria. Entonces nunca podemos decir, no, es que yo no puedo rechazar lo que me ofrece el mundo.
Si has creído en Jesús, lo puedes rechazar, porque Él ha ganado la victoria. Es simplemente por fe apropiarse de su victoria contra el mundo, contra Satanás y contra la muerte. Ahora, si pensamos ahora nuevamente en estas dos historias, de Ahud y Samgar, vimos que el Señor usa armas no convencionales. Y es un tema que vamos a ver a lo largo de Jueces. Porque pensemos en usar un puñal, una daga pequeña de un zurdo, ¿cierto? Era una forma que el mundo no esperaba. Si pensamos en Samgar, batallar o pelear con una aguijada tampoco era normal. Y vemos que Dios usa esos instrumentos inesperados porque así es Dios. Cuando Él lo hace, Él recibe la gloria, ¿cierto? Él recibe la gloria. ¿Y cuál fue su arma menos esperada? Si pensamos en una cruz, ¿cómo pudo Dios usar una cruz para lograr la victoria sobre todo lo que hemos hablado, sobre Satanás, sobre el mundo y sobre la muerte? Pues, ¿qué era una cruz en aquel entonces? Era un símbolo de vergüenza. Porque si pensamos en estar avergonzado, estar en una cruz era el clímax de la vergüenza, de estar expuesto a las burlas de todos, estar ahí sufriendo. Y Dios usó un madero, que también el Antiguo Testamento dice que el madero, todo aquel que es colgado de un madero es maldito por Dios. Dios usó una arma que el mundo jamás pensaría, una cruz, para vencer a nuestros enemigos. Y es por eso que Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es la cruz para ti? ¿Es el lugar de tu victoria en Cristo o es una vergüenza? ¿Es algo que no tiene sentido para ti o es el lugar en donde tú dices, ahí fue cuando mi Señor y mi Salvador venció a todos mis enemigos y a través de Él yo tengo libertad? Yo tengo libertad. Cristo ha vencido a nuestros enemigos y nos los entrega en las manos finalmente. También hay una arma inesperada que Dios usa, es su palabra. Porque no es una casualidad. En Hebreos 4:12, ustedes saben que habla de la palabra de Dios como una espada de dos filos. Y hay muy pocas veces que esa frase aparece en la Biblia. Ahora es un caso. Una daga y es la misma palabra en griego, la traducción al griego, la misma palabra que vemos en Hebreos 4:12. ¿Qué quiere decir? Que el autor de Hebreos tenía esta historia en su mente cuando él escribió que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Él estaba pensando en Ahud, lo que hizo Ahud, y él dice, la palabra de Dios es nuestra espada, que hace lo mismo. ¿Y qué hace esa espada? Penetra a lo más profundo del corazón. Porque la palabra de Dios, cuando la escuchamos con atención, ¿qué hace ella? Penetra, nos muestra pecados, nos muestra actitudes que debemos cambiar, nos muestra nuestra necesidad del Salvador. Ojalá yo pudiera convencerlos a todos de su necesidad. ¿Qué puedo hacer yo? Pues simplemente compartir la palabra de Dios, tratar de persuadirlos, pero el Espíritu Santo por su palabra es quien hace activa la palabra de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es para todos aquí, los niños, los adolescentes, ¿cierto? La palabra de Dios es para todos. También la oración es otra arma inesperada, ¿cierto? El mundo no entiende la oración. ¿Por qué van a orar una hora? ¿Qué sentido tiene eso, verdad? Estás hablando contigo mismo. Pero ¿qué dice la palabra? La oración del justo es poderosa. ¿Por qué? Porque desata todo el poder de Dios. Porque si oramos en el nombre de Cristo, Dios nos escucha.
pero es un arma que muchas veces no pensamos o no vemos el poder porque son armas no convencionales. Y así obra Dios. Él obra a través de cosas que el mundo nunca pensaría. La cruz, la palabra de Dios y la oración. Pero ¿qué necesitamos tener para usarlas? ¿Qué necesitaba Ahod? Yo pienso en él. Eso no fue fácil. Estar ahí, él tenía que tener mucha valentía, ¿cierto? Y mucha fe para decir, tengo palabra de Dios para ti. Pero lo hizo por fe. Y es un gran ejemplo para nosotros, porque muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de usar estas armas y no las usamos por miedo. Tenemos la oportunidad de compartir la palabra con alguien y dejamos la daga guardada, ¿verdad? En vez de sacarla con confianza y decir, esto no es mi palabra, esta es palabra de Dios, que es más cortante que espada de doble filo. Es la palabra de Dios. Entonces tenemos que recordar eso, hermanos. Y como les dije, sigan meditando en Ahod y Samgar, porque hay muchas lecciones aquí que finalmente nos llevan a Cristo, quien nos da la victoria y entregará la victoria en nuestras manos. Ahora, una pregunta sería, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Tú has creído en Él? ¿Lo has recibido? ¿Él es tu Señor y Salvador? ¿Esperas su venida? ¿O es simplemente un personaje histórico del cual hablan algunas personas y listo? No puede ser así. Él tiene que ser nuestro Señor y Salvador. Y la palabra dice que cuando entendemos que somos pecadores y lo invocamos, eso es lo que compartía con los jóvenes en la clase, que no es solamente saber algo sobre Él, no es solamente creer algo sobre Él, sino es confiar en Él, es invocarlo a Él directamente y pedirle que te salve de tus pecados. Y la palabra de Dios dice que si lo invocamos, Él es fiel para salvarnos, será salvo. También si pensamos en una respuesta personal en nuestra vida, pues aquí Ahod y Samgar nos retan mucho, ¿cierto? Tendemos a ser personas cobardes, pero tenemos que recordar que Cristo nos ha dado la victoria y por eso salimos de ese lugar para vivir en victoria esta semana contra nuestros enemigos, Satanás, el mundo y la muerte, obviamente la carne también, pero en victoria. Amén. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, tú has usado en la historia instrumentos débiles, inesperados, de una forma inusual, Padre. Y vemos en esta historia la forma en que tú le diste la victoria a la nación de Israel, Padre, a través de dos jueces que nos recuerdan a nuestro Señor y Salvador Jesús, Padre, porque finalmente lo que hicieron ellos es simplemente una pequeña sombra de lo que Cristo ha hecho y lo que Él hará. Oramos en esta mañana, Padre, que tú uses tu palabra como una espada cortante para mostrarnos nuestra necesidad hoy, Padre. Si alguien debe o necesita a Cristo hoy, Padre, oramos que tu palabra lo convenza de su necesidad, que no lo dejes, Padre, salir de este lugar, escaparse de este lugar sin arreglar contigo, Padre, al recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y Padre, oramos también como creyentes, te pedimos que tú nos fortalezcas con esta palabra tuya, Padre, porque muchas veces vivimos una vida derrotada, una vida de tristeza, una vida, Padre, de desánimo, cuando tú quieres, Padre, que nosotros compartamos tu evangelio con confianza, con valentía, Padre, y también que perseveremos con paciencia en medio de las dificultades de una forma diferente, Padre. Oramos que tú nos ayudes a hacer esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días, hermanos. Vamos a